Una empresa tiene dos sucursales. El promedio de los salarios de los trabajadores en la sucursal 1 es de 550.000. Entonces tenemos que el salario promedio en la sucursal 1 es 550.000. Mientras que el promedio de los salarios en la sucursal 2 es de 450.000. 450.000. Además, en la sucursal 2 tiene el doble de trabajadores de la sucursal 1. Ya digamos que el número de trabajadores de la sucursal 1 es X, que es un número desconocido, pero la sucursal 2 sería 2 veces la cantidad de trabajadores de la sucursal 1, es decir, 2X. Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? A. La suma de los salarios de la sucursal 2 es menor que la suma de los salarios de la sucursal 1. Bueno, revisemos. Entonces la suma de los salarios de la sucursal 2 es igual a el promedio, 450.000, por la cantidad de trabajadores, que es 2X. Esto es igual a 900.000 por X. ¿Ya? Ahora calculemos la sumatoria de los salarios de la sucursal 1, que sería igual al promedio del salario por la cantidad de trabajadores, que X. Entonces, revisando, vemos que en la sucursal 2 la suma de los salarios es mayor a la sucursal 1, porque en la sucursal 2 tenemos que es 900.000X y la sucursal 1 tenemos que es 550.000X. Entonces es falsa. La B dice, hay al menos un trabajador en la sucursal 1 que gana 100.000 pesos más que cualquier trabajador de la sucursal 2. Esto no lo podemos saber a ciencia cierta. O sea, no lo podemos calcular así de fácil porque nos faltan datos. Entonces coloquémosle como un signo de interrogación. Después, la C. El promedio de los salarios en ambas sucursales equivale al promedio entre 550 y 450.000. Dice, el promedio de los salarios de ambas sucursales equivale al promedio entre 550 y 450.000. Esto es falso porque tiene que estar ponderado la cantidad de trabajadores. Entonces también le colocamos una X. La letra D dice, la suma total de los salarios en la sucursal 2 es menor que el doble de la suma de los salarios de la sucursal 1. Dice, la suma total de los trabajadores, la suma total de los salarios en la sucursal 2 es menor que el doble de la suma de los salarios de la sucursal 1. Veamos, el doble de la suma de los salarios de la sucursal 1 sería igual a 1.100.000 X. Entonces la D dice, la suma total de los salarios de la sucursal 2 es menor que el doble de la suma de los salarios de la sucursal 1, lo cual es verdadero, ¿ya? Porque vemos que 900.000 X es menor a 1.100.000 X. Entonces la correcta es la letra D.